Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Con el primer matecito de la mañana vamos a comenzar a expandir esta lección 113. Y antes de comenzar, voy a comentarte qué me pasa a mí con los repasos. Creo que ya había dicho antes que los repasos no me gustan. Para mí la parte de la lectura pesada es algo que me fascina. O sea, me fascina estar como meterme en una lección de estas que son súper largas y quedarme en una frase y expandirla para ustedes es algo que me súper recontra fascina y que en algún momento de mi camino con el curso de milagros yo de hecho llegué a enjuiciar, vamos a decir, como esta parte intelectual, ¿no? Tenía esta sensación como que ay, pero se supone que tengo que meditar mejor y bla, como ideas y juicios y condenas con respecto a este aspecto al que le gusta la parte intelectual y desarrollar los conceptos y buscar nuevas maneras de decir las cosas, etc. Cuestiones que un día fue antes en realidad de empezar a grabar las lecciones en que me di cuenta de que mi expansión, porque yo lo hacía antes de grabar para el podcast, yo me ponía, sacaba conceptos, organizaba cosas que yo quería grabar en algún momento y me daba cuenta que la calidad de la investigación para mí era una forma de alimentarme de esta enseñanza. Es decir, como hay personas que se pueden sentar en silencio inmediatamente y sentir, mi parte de llamado al sentir venía a través de la investigación. Entonces, claro, cuando aparecen este tipo de lecciones como las 113 que son súper resumidas y a mí al principio no me gusta, me resulta difícil. Entonces, quería traer esto por si hay alguna mente del otro lado, escuchando esto a la que le pase lo mismo. Generalmente es al revés, generalmente a mucha gente le gustan más las lecciones más pequeñas. Pero si te pasa que cuando te dan una idea así tan resumida como la que vamos a revisar hoy o las que vamos a revisar hoy, como que no sabes por dónde entrarle, tenemos que prestarle atención a eso. Porque estas lecciones y estos repasos, así como por ejemplo se ven diseñadas, ¿no? Estoy hablando de la parte tipográfica, mitad de la hoja está escrita y mitad de la hoja está en blanco, yo podría decir que eso es muy simbólico. Es decir, en este tipo de repasos estamos entrando en otro tipo de entrenamiento que no es mi favorito, que es el entrenamiento del silencio y es el entrenamiento a estar en postura de recibir ideas afines. Y ese es un doble entrenamiento, es un entrenamiento a estar en postura de recibir, no estar generando mis ideas, sino hacer espacio para que nuevas ideas afines a estos pensamientos arriben. Y este lugar de hacer espacio, que es ese lugar de silencio vivo, puede llegar a ser muy incómodo. Entonces, traigo esto porque entre los repasos y las lecciones existe como esa tensión, ¿no? Entre el análisis intelectual y el silencio receptivo. Y esto está tocando, son dos aspectos en la naturaleza misma del aprendizaje. Entonces, es como que hay dos modalidades completamente distintas de relacionarse con la enseñanza. Cada una tiene su propia forma de resistencia, resiste algo y a la vez también su entrega. Por ejemplo, en el caso de la investigación conceptual, que para mí es alimento puro, yo estoy hablando de algo que va mucho más allá del mero ejercicio intelectual de navegar una enseñanza intelectualmente. Para mí,
el tipo de análisis que yo hago no es un análisis que busca controlar lo que voy a ver, tampoco está categorizando la enseñanza, sino que es como, es un lugar donde el pensamiento se vuelve una forma devocional de conectar con la enseñanza. Y me gusta usar mi mente como para convertir mi intelecto en un instrumento de apertura, ¿no? Donde cada concepto que se va desplegando es una puerta hacia algo más vasto. Es como si me gusta usar la mente para que me deje en ese vacío, ¿no? Bueno, no es en ese vacío, sino es en ese reconocimiento. Y, por otro lado, los repasos operan desde una lógica súper distinta, porque no nos están pidiendo que generemos más comprensión intelectual, sino que hagamos espacio para que la comprensión que ya está disponible pueda ser revelada. Entonces, es esa parte del entrenamiento en lo que podríamos llamar inteligencia receptiva, donde la mente aprende a funcionar como un espacio de recepción más que como un generador continuo de pensamientos. Y esto para muchas personas puede ser incómodo y hasta desestabilizador. Por eso a mí no me gustan los repasos. Y aparece como esa incomodidad en el silencio vivo, ¿no? En sentarme con esta lección que ahora la vamos a leer, que es súper corta, y atravesar esa nube de incomodidad de una mente que está acostumbrada a participar activamente en la construcción de significado y que de repente se le pida que se entregue a un espacio de recepción vivo, confiando en que algo va a llenarlo sin su intervención directa, ¿no? Entonces, simplemente esto, que empieces a conocer bien cuáles son esos lugares de la enseñanza que más te gustan, esos lugares el Espíritu Santo los usa para nuestro favor y a beneficio de otros, como en este caso, por ejemplo, en que yo estudié letras y amaba interpretar textos, es decir, todo eso se pone a disposición, aunque yo creía que estaba mal y que tenía que hacerlo de otra manera. La forma en que tú tienes de relacionarte con la enseñanza se pone a disposición para que revele la verdad, y si hay una parte de la enseñanza que te cuesta más, que puede ser, por ejemplo, el entendimiento de las lecciones más intelectual, o pueden ser como aterrizar en este espacio vivo, vacío, y dejar de ser los generadores de ideas y como dejarnos embeber por ese silencio latente, ¿no? Y que las ideas vengan a nosotros. Cualquier cosa vamos notando como nuestras resistencias. Así que pausa con respecto a esto que estaba explicando y vamos a pasar entonces al repaso de la lección 113. Pero tenía ganas de traer esto porque también tiene que ver con la pedagogía del curso. Cuando yo les digo confíen en esta enseñanza, es porque incluso en estos niveles es una enseñanza que actúa en múltiples capas de los niveles de aprendizaje, tanto como con el nivel teórico y su teoría holográfica fascinante, como en esta pedagogía que comprende que tiene que haber momentos de integración, y por eso nos da 2 repasos de 2 lecciones muy corto para que empecemos a hacer espacio y que esas lecciones empiecen a ocuparnos por dentro, ¿no? Entonces, para los repasos de mañana y noche, el primero es sobre la lección 95, soy un solo ser unido a mi creador. Y tiene un pequeño párrafo que dice, mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Entonces, quiero revisar 2 cosas con respecto a esto. Primero, como siempre hago últimamente, es volver a la lección en inglés, que es el idioma original en el cual fue escrito el curso de milagros, y revisar que realmente la estructura en español deja fuera lo más importante. En inglés dice, I am one self united with my creator. Es decir,
El yo soy que soy, existencia pura que soy, es lo que está unido a mi creador, y la existencia pura que soy es la que contiene la serenidad y la paz perfecta, y por eso son mías. Es la existencia pura que soy, que es un solo ser, completo, uno con la creación, con todo lo creado y con Dios. Es decir, no está hablando del cuerpo persona, no está hablando, estas lecciones pueden costar muchísimo si todavía estamos posicionados en soy una persona, entonces soy un solo ser unido a mi creador, no tiene ningún tipo de sentido. El yo soy que soy es aquello que es un solo ser unido a su creador. Entonces, volvemos a situarnos en el lugar correcto para dejarnos permear por esta lección, y esto es crucial porque hay una diferencia entre la identidad personal y lo que el curso llama el I am, ese yo soy primordial que precede a toda la construcción personal, ¿no? La traducción al español, al decir simplemente soy un solo ser, realmente diluye esa referencia directa a la pura existencia, que en inglés queda marcada por esa estructura tan específica del I am, que además aparece duplicado. Cuando el texto dice I am oneself united with my creator, no está hablando de Juan, María, Magalí o cualquier identidad personal que se une a Dios. Está apuntando a esa dimensión del ser que es anterior a toda personalización, esa existencia pura, absoluta, abstracta, que es el fundamento mismo de lo que somos antes de que la mente la fragmente en esto soy yo. Es el reconocimiento de que hay una dimensión, pero no es una dimensión de nuestro ser que nunca se separó, nunca se fragmentó de la vida que es y que existe en perfecta unidad con su fuente, en perfecta comunicación con su fuente que le extiende vida. Entonces, esa distinción es fundamental en lecciones como estas, donde se nos habla de la paz y la serenidad, porque cuando leemos mías son la paz y la serenidad perfecta, la mente personal inmediatamente salta a apropiarse de esa afirmación, como que yo, Magali Vidós, posea la paz perfecta, y en caso de que no la esté sintiendo como un estado emocional en este momento, me puede desestabilizar mucho. Lo que el texto está señalando es exactamente lo opuesto, es ese yo soy primordial, esa existencia que trasciende la persona, la que posee, aunque la palabra poseer tampoco es totalmente adecuada, esas cualidades. La serenidad y la paz no son algo que una persona adquiere, sino algo que la existencia, que la eseidad pura es. Lo que hace tan desafiante este tipo de lecciones es que nos están pidiendo un salto ontológico y no podemos abordarlas desde la perspectiva de la identidad personal esperando que cobren algún sentido. Requieren que reconozcamos que hay una dimensión de nuestro ser que opera en una lógica completamente distinta a la lógica de la separación en la que normalmente funcionamos. Y se me viene algo muy interesante con respecto a esto, y es que cuando este cuerpo aparece en el campo de la conciencia tiene que ser enseñada a que no lo es todo. Un bebé al principio cree que es todo, que todo es él, que todo es de él. No existen límites de ningún tipo. Los límites son aprendidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, el estado de separación, esa sensación de ser una identidad fragmentada y limitada, no es nuestro estado natural. Es algo que se tiene que enseñar, alguien lo tiene que enseñar, es algo que se aprende y que se construye. Es decir, en la conciencia primordial, un bebé, efectivamente, un cuerpo que aparece a la conciencia recién nacido, no tiene conciencia de límites y no se experimenta como separado del campo total de la experiencia. Todo lo que aparece en su conciencia es su conciencia. No hay un yo aquí viendo un mundo afuera.
Los límites son una construcción posterior, una forma de organizar la experiencia que gradualmente se va cristalizando hasta convertirse en esto que experimentamos como el mundo. Entonces, el proceso de individuación es simultáneamente el proceso por el cual la conciencia aprende a experimentarse como fragmentada y como separada de lo que percibe. Entonces, cuando el curso habla de soy un solo ser unido a mi creador, el yo soy que soy, nos está pidiendo que reconozcamos algo que nunca perdimos, pero que aprendimos a pasar por alto, a no ver. Es como si la conciencia hubiera aprendido a jugar un juego de escondidas consigo misma, fragmentándose en perceptor y percibido, en sujeto y objeto, en un yo y mundo. Y la lección está apuntando a que reconozcamos que esa fragmentación es aprendida, no es inherente. Debajo de toda la construcción de identidad personal, límites, separación, sigue existiendo esa conciencia primordial que es naturalmente una, naturalmente íntegra y naturalmente unida con su fuente, con su origen. Esto no quiere decir que tengamos que volver a actuar como bebés, sino reconocer que esa naturaleza no dual siempre estuvo en la base de nuestra experiencia. Simplemente aprendimos a no percibirla y a superponerle capas y capas de conceptos sobre separación y límites. Por eso, estas lecciones pueden resultar tan desafiantes. Y, como decía al principio, hay un punto de vivencia en esta lección, por más de que requiera un salto ontológico. Hay un punto donde se nos pide empezar a vivenciar estas lecciones. Las usamos como hipótesis de trabajo porque todavía el sistema perceptual está absolutamente clausurado, cerrado sobre sí mismo, por lo tanto, no puedo encontrar pruebas de que esto sea verdad de la misma manera en que gestiono las cosas del mundo, porque es otra dimensión, pero sí puedo ponerlo a funcionar como una hipótesis y comenzar a pedir, como siempre digo, pedir al Espíritu Santo mentalidad, mente recta, que todavía se reconoce uno con la fuente de vida que nos vive, que nos traiga evidencias de que esta hipótesis cambia por completo las reglas del juego. Soy un solo ser unido a mi Creador, unido a mi Creador. Simplemente eso, si tomáramos solo eso de esta lección, unido a mi Creador, que no es que son dos cosas y que yo me uno, soy uno con Él, no hay separación con la fuente que me extiende vida. Solamente eso, si lo pusiéramos a funcionar durante el día de hoy, como una hipótesis, ¿cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería tomar estas decisiones que aparentemente me estresan? ¿Cómo sería relacionarme con otros desde esta hipótesis de que soy aquello que soy, la existencia que soy, está unida a su creador? Y lo que hacemos de esta manera, al proponer como hipótesis, me gusta llamarle como hipótesis de trabajo, entonces esquivamos completamente la trampa intelectual donde estas lecciones se quedan atrapadas. En lugar de exigirle a la mente personal que comprenda un estado ontológico que trasciende su propia estructura, es decir, que no puede comprender, la estamos ayudando con una metodología práctica que es usar la hipótesis como un laboratorio. Entonces, ¿cómo sería? Estamos activando algo que podríamos llamar como imaginación ontológica, ¿no? Estamos usando la capacidad de la mente para proyectarse hacia una forma de ser diferente y experimentar cómo se siente habitar esa perspectiva. Es como si le dijéramos a la mente, ok, no necesitamos entender esto conceptualmente, de hecho no lo vas a poder entender, pero podemos jugar a vivir desde esta premisa y ver qué pasa. Entonces, no le estamos pidiendo a la identidad personal que se disuelva de una vez en Dios, sino que experimente cómo sería operar desde una base completamente distinta. Por ejemplo, cuando aparece una decisión estresante y nos preguntamos cómo sería manejar esto si realmente fuera cierto que la existencia que soy está unida a su creador.
cambia la cualidad de la experiencia. Aparece otra perspectiva desde la cual nos relacionamos con las cosas que van pasando delante nuestro, ¿no? Y es como si de repente hubiera más espacio alrededor de la situación, puede que el problema siga ahí pero ya no ocupa todo el campo de conciencia, porque si realmente soy existencia unida a su creador, hay una dimensión de mi ser que permanece intacta, serena, completa, más allá de las vicisitudes de cualquier situación particular. Entonces, el usar estas lecciones cuando intelectualmente no las podemos comprender porque todo lo que comprendemos aparece en el campo de la conciencia de lo que somos, por tanto, la mente analítica no puede explicar lo que es inefable, inexplicable, pero sí lo podemos llevar a una dimensión práctica de ya sea silencio vivo, en un estado de contemplación de lo que estas frases sugieren o de hipótesis de trabajo. Siguiente repaso sobre la idea 96. Déjenme que voy a buscar la lección en inglés. La salvación procede de mi único ser, desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente. Veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. Entonces, lo primero es, la salvación procede de mi único ser. En inglés dice, salvation comes from my one self. Es decir, esto me da un criterio de discernimiento importante. Primero, el reconocer que estoy continuamente buscando la salvación. Eso en primer lugar. Tengo que poder tocar ese punto en mí donde estoy continuamente buscando salvación. Y segundo punto, estoy activamente buscando la salvación donde no está. Porque siempre sigo el plan del ego para la salvación que proyecta fuera la salvación y por tanto me lleva en un viaje de búsqueda interminable que se materializa en búsquedas de grandes, como por ejemplo los que yo les contaba de me di la vuelta al mundo buscándome a mí misma y por supuesto que no me encontré en el mundo. Durante 5 años terminé en un estado de suma insatisfacción porque además ahora ya no tenía la excusa de que me faltaban conocer países o que no me había podido ir de mi país porque yo era pobre. Muchísima insatisfacción y me perdí con lo que iba a decir. Pero en definitiva es doble criterio de discernimiento. Por un lado, necesito reconocer internamente que continuamente estoy buscando la salvación y punto número 2, la estoy buscando donde no está porque estoy siguiendo el plan para la salvación del ego que siempre me dice que falta algo para mi salvación. Por el contrario, me dice que desde la existencia misma que soy, una con mi creador, puedo ver el perfecto plan de Dios para la salvación completamente consumado. En inglés dice fulfilled. Y justamente lo que muestra el plan del ego para la salvación, lo que está de fondo es esa paradoja fundamental de toda búsqueda espiritual. Es el reconocimiento de que estamos buscando exactamente aquello desde lo cual estamos buscando. Es decir, la búsqueda misma ya presupone la separación de lo que buscamos y por eso toda búsqueda exterior está condenada al fracaso y a la insatisfacción, no porque no encontremos cosas valiosas en el camino, sino porque estructura la experiencia de manera que lo que buscamos siempre permanece allá afuera, siempre en el próximo lugar, en la próxima experiencia, tanto en el espacio como en el tiempo, el próximo insight. Entonces, el plan del ego para la salvación es siempre proyectivo. Cuando las condiciones, cuando encuentre tal persona. Y esto puede llevarnos a lugares extraordinarios y regalarnos experiencias profundas, pero mantiene intacta la estructura fundamental de la búsqueda.
la premisa de que lo que necesitamos está separado de nosotros. Es muy interesante. Cuando el texto dice, la salvación viene de mi único ser, está apuntando a algo radicalmente diferente. No es que tengamos que dejar de hacer cosas o de movernos por el mundo, sino reconocer que aquello que genuinamente buscamos, esa paz, ese estado de completud, esa sensación de estar en casa, no puede ser encontrado porque nunca se perdió. Es la naturaleza misma de esa existencia que somos, una con su creador. Por eso el plan perfecto que podemos ver desde esa perspectiva no es un plan que se desarrolla en el tiempo, sino el reconocimiento de que la salvación ya está completamente consumada, completa. Es como despertar de un sueño donde estábamos buscando desesperadamente la salida de un laberinto y darnos cuenta de que nunca estuvimos perdidos. Entonces, el plan perfecto es la salvación de que nunca, esa revelación de que nunca hubo nada que salvar, porque esa dimensión de nuestro ser no está fragmentada ni separada, ni está rota, ni es insuficiente, es una con su creador. Por eso estos criterios de discernimiento son tan importantes. Primero, reconocer honestamente esa búsqueda constante de salvación, prestar atención durante el día de hoy, dale conciencia a todas las cosas que haces para constantemente salvarte. De hecho, cuando estoy hablando de esto de todo lo que generamos para salvarnos, me viene a la mente la experiencia de Vipassana, donde, no sé si conoces Vipassana, pero Vipassana, bueno, son enseñanzas budistas muy prácticas porque son retiros de 10 días de silencio, donde se medita sentado 12 horas al día prácticamente, y donde uno empieza a tomar conciencia, porque la enseñanza te lleva a observar el cuerpo con una herramienta, digamos, de conciencia, donde uno no se puede quedar solo observando una sensación, sino que hay que sacar la conciencia de esos lugares donde se queda como trancada, vamos a decir, bloqueada, ¿no? Y comenzás a ser muy consciente de cómo ante una pequeña molestia del cuerpo, por ejemplo, un picor, un pequeño ardor, un pequeño dolor, cualquier cosa, inmediatamente ya estoy reaccionando. Y me estoy moviendo, estoy cambiando de lugar. Esa reacción también es salvación. Esos pequeños movimientos que estamos generando en el día a día son como réplicas de esta sensación de que hay algo que me puede sobrepasar y que por tanto tengo que acomodarme para que no me sobrepase. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, estoy como reflexionando sobre algo que me vino a la mente sobre una mecánica mucho más sutil de cómo opera la búsqueda de la salvación. Y en Vipassana, esa práctica de sostener la atención en movimiento sin reaccionar ante las sensaciones corporales, cuando vas a esos increíbles retiros, uno descubre que está constantemente en un estado de, llamémosle, microsalvación. Cada vez que hay una sensación ligeramente incómoda, inmediatamente se activa un mecanismo de tengo que hacer algo para que esto se vaya. O quiero que esto se quede porque es una sensación linda. Entonces, es fascinante porque revela que la búsqueda de salvación no es solo en esos grandes proyectos existenciales como en mi caso viajar por el mundo, etc. Está operando constantemente a nivel micro en cada momento en que la mente-cuerpo experimenta algo que interpreta como amenaza a su comodidad o estabilidad. Ese picor, ese pequeño dolor, esa pequeña molestia se convierte inmediatamente en esto no debería estar pasando y surge la compulsión de hacer algo para restaurar el equilibrio. Y lo que Vipassana revela de manera súper clara es que vivimos en un estado de reactividad constante, donde la mente está continuamente generando pequeñas estrategias de salvación para lidiar con el flujo natural de la experiencia. Y cada una de esas reacciones refuerza la premisa fundamental de la separación. Yo estoy aquí, la sensación incómoda está ahí y tengo que hacer algo para protegerme de ella. Entonces, cuando el curso dice la salvación procede de mi único ser, está apuntando a un aspecto del ser
que no es un aspecto, que no necesita ser salvado de absolutamente nada, porque es la observación pura. No tiene que ser salvado del picor, ni del dolor emocional, ni de las circunstancias difíciles, porque su naturaleza misma es tan vasta y tan fundamentalmente íntegra que puede contener cualquier experiencia sin ser amenazada por ella. Entonces, a la hora en punto, repasamos la lección yo soy un solo ser unido a mi Creador y media hora más tarde la salvación procede de mi único ser. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.